Muy buenas tardes, me encuentro con el director de la Unidad Educativa Ciudad Ambato, el licenciado Wilmer Puyay. Le agradezco por haberse dado presencia el día de hoy para la entrevista programada referente a las prácticas preprofesionales y la situación que se está viviendo mediante las clases virtuales. Buenas tardes, estimado Wilmer. Buenas tardes, Lucho. Un placer poder ayudarlo. Bueno, sin más preámbulos, damos inicio. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo se ha dado la adaptación por parte de los padres y madres de familia al rol más protagónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus representados? Bueno, una adaptación que se ha dado al padre de familia es al entorno virtual. Recordemos que el padre de familia no nació en una era tecnológica, sino prácticamente son adoptados en el término, ¿no? Una adopción que tuvieron que verlo en el transcurso. Recordemos que ellos nacieron viendo una televisión a blanco y negro y hoy en día vemos un televisor LED plasma con Smart y todo lo aquello. Entonces, una adaptación muy complicada, pero para qué decirlo, es la parte del ser humano, ¿no? Que el ser humano se adapta y sobrevive, ¿no? Entonces, lo que han hecho ellos, adaptarse al medio tecnológico para poder ayudar a sus hijos. Lo que te podría más o menos mencionar, Luis, en esta parte. Claro, muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? ¿Cuál es su apreciación de la influencia del confinamiento en el rendimiento estudiantil? Bueno, en el confinamiento sí influenció bastante en el rendimiento académico, debido a que no todo el padre de familia es un profesional, o hay muchos casos que son profesionales, pero tampoco tienen la parte pedagógica o el conocimiento pedagógico en la parte de enseñar o ayudar a sus hijos, ¿no? A veces en el confinamiento se desesperaron, buscaron muchas estrategias, no había horario a veces y buscaban la hora, sea fuera de la hora normal a veces. Entonces, sí creo un poquito el problemas en el confinamiento. También en la parte socioemocional del estudiante, bueno, sobre todo más en la parte donde el estudiante no puede estar en su patio o salir, diga en la ciudad. Acá en el campo, en el silencio, como muchos padres de familia, tienen su pedacito de terreno como quiera, ellos en el confinamiento salían a hacer una labor agrícola y ayudaba a la parte socioemocional del estudiante, pero sí dificultaba vuelta en la parte académica del padre. Ya no tenía el conocimiento suficiente para ayudarle a resolver la parte pedagógica y académica del mismo, ¿no? Entonces, en eso te podría ayudar, Luis. Muchas gracias. Está claro en realidad. Bueno, continuamos con una tercera pregunta. ¿Cómo ha influido la nueva modalidad de estudios en el desarraigo sociocultural de los estudiantes? Bueno, sería ¿cómo sería? Una ruptura bastante en la parte tecnológica, porque no se imaginó poderlo ver que la parte tecnológica iba a influenciar tanto en la parte académica. Estábamos viendo un proceso, sí, un proceso eh, algo lento, por ejemplo, lo veíamos en la educación superior, que podíamos estudiar ya a través del Internet, ¿no? Semipresencial o online, pero llega esta pandemia y lo pone todo de golpe, una ruptura total, ¿sí? Algo disruptivo, digamos en el término. Entonces, eh, aplica que el estudiante prácticamente desde inicial tenía que ya conectarse a esta parte tecnológica y cambia la parte sociocultural, ¿sí? Entonces, vieron en esta parte que a través del Internet podían recibir clases, había interacción social de Internet, entonces, pero también puede ser que el uso de estos aparatos electrónicos o redes online puede hacer que genere estudiantes autistas que solamente se dediquen a estar con el teléfono
que puedan crear relación social a través del teléfono, pero ya en una parte presencial no van a poder establecer tal vez un diálogo, ¿no? Porque a veces están más acostumbrados a escribir lo que piensan, pero no a expresarlo de manera verbal. Entonces, sí hay una parte muy buena y positiva en el cambio sociocultural del estudiante. Muy bien, muy bien. Desde su perspectiva, ¿cómo ha sido la respuesta anímica y creativa de los estudiantes y sus representantes para solventar los problemas de falta de recursos tecnológicos o de equipamiento para avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje? En esta parte, el padre de familia ha logrado solventar a veces, no tienen internet, ¿no? Sabemos que en la parte rural no hay internet. Pueden tener el teléfono smart, pero llegó el caso y escuchábamos que el teléfono, cuando enviábamos las imágenes de los proyectos para que realicen en las casas, eh, esto sobrecargaba, ¿no? Y obviamente llegó inclusive hasta destruir teléfonos porque se sobrecargó de imágenes y el padre familiar no podía ni eliminar las imágenes, no sabía ejercer, no conocía una aplicación de PDF. Entonces, se obligaron ellos prácticamente a veces inclusive hasta modernizarse en ciertos casos de teléfono y en otros casos no. Allí tuvieron que utilizar otros medios tecnológicos como la televisión, por ejemplo, a través del programa Educa o en la radio también, ¿no? Entonces, y otra parte también, aunque con temor y con mucho miedo en la situación pandémica, se acercaban hasta el domicilio en el caso que el docente viva en la comunidad, ¿no? O esté a la cercanía de ellos. Entonces, podían ir y sacar copias y buscar el recurso que esté más a la mano. Dígase usted, en tiempo de pandemia, no podíamos utilizar el arroz como un material didáctico, no podíamos utilizar el frijol porque era un bien tan necesario alimenticio, entonces no había para qué estarlo destruyendo, perdón, mal utilizándolo en este caso, ¿no? Pero podía utilizar, qué sé yo, hojas secas, podía utilizar palillos, palitos, así de lo que haya en el ambiente, ¿no? O otro tipo de semillas que no eran útiles para la parte alimenticia. Entonces, sí, muchos padres de familia lograron, ¿para qué decirlo? Eh, Avanzar bastante anímicamente buscando nuevas estrategias, nuevas formas. Eh, Se desarrolló mucha creatividad en algunos. En la parte tecnológica, estudiantes aprendieron a manejar, por ejemplo, vemos hoy en día los TikTok, ¿no? Y a veces también comenzaron a manejar reproducción de audio, de video, cómo crear un video desde casa en base a fotografías que ellos hacían. Entonces, sí, algunos sí avanzaron en eso, otros crearon en la parte manual, como le dije, utilizando material que tengan a la mano. Entonces, sí lograron algunos y otros sí también influenció la parte socioemocional. Y entonces allí había que darle motivación, dialogar con ellos en ciertos casos. En estos casos derivábamos al DS, el DS le daba una charla socioemocional o de contingencia emocional en base a la situación dada. Eso es lo. Ya, comprendo, comprendo. Creo que también de eso influencia también la entrevista que tuvieron, ¿cierto? La en- Así es. sí, muy bien. Eh, ¿Cuál considera usted que debería ser la contribución de la familia en los procesos que realiza la institución educativa para afrontar la nueva realidad educativa? Bueno, la contribución de la familia es siempre el espacio armónico, una convivencia sana, siempre, ¿no? Obviamente en la familia hay momentos positivos y negativos, tanto emocionales. Hay situaciones críticas que nos ha dejado la pandemia, como el factor económico, pero también ha enseñado a la familia a volver a racionalizar los recursos que tienen. Entonces, sí influye bastante y aporta bastante al área educativa porque se ha acercado emocionalmente a su hijo y ha ayudado en ciertos casos, ha colaborado con la educación hasta donde más puede. Como les decía, a veces hay padres de familia que no son estudiados, que apenas terminaron un segundo grado y los hijos ya están en un octavo, en un décimo. Entonces ya
es un nivel de mayor exigencia, entonces ahí desmayan los padres de familia y a veces hay un momento en que les nace la parte fuerte, ¿sí? Entonces, y requieren de ayuda socioemocional. Entonces, ahí también sí interviene la plana docente, entonces baja estos niveles de euforia en los padres de familia un poco, pero comprendiendo la situación y van saliendo adelante, ¿no? Ok, muy importante la participación en la familia en la educación. Con el criterio de su experiencia, ¿cómo visualiza usted que repercutirá las nuevas destrezas adquiridas y la cual modalidad de estudio en la pedagogía de enseñanza cuando sea el retorno a clases presenciales? Bueno, sí ha desarrollado nuevas destrezas, no solo en el estudiante, porque prácticamente el estudiante actual ha nacido en la era tecnológica, es nativo propio, como le decía hace unos ratos, nosotros nos hemos adaptado, la tecnología nos adoptó, ¿no? Entonces, estas nuevas destrezas adquiridas en el campo tecnológico para el futuro retorno, sería de mayor exigencia más es al Estado, porque muchos hogares, muchos padres de familia, a pesar de su situación económica, dotaron de servicio de Internet en la casa. Muchos estudiantes comenzaron a manejar aplicaciones de trabajo. Entonces, al regresar a la parte presencial, van a encontrar una institución educativa que tal vez no esté dotada al 100% de un Internet súper rápido, ¿sí? Porque esto también ha hecho que el docente, recordemos que anteriormente habían docentes que no atinaban a aprender un proyector o tenían un poquito de fobia a la computadora, se va a dañar, decían, ¿no? Compraban la computadora hace 5 años y todavía seguía nuevita, ¿sí? Porque el uso era poco, pero hoy en día el docente se actualizó, la pandemia le obligó a actualizarse, pero como le digo, llegando a los establecimientos educativos, no va a encontrar tal vez el acceso a Internet rápido, veloz, que se preparó en este tiempo, estas nuevas destrezas. Entonces, ha hecho también que el profesor, hay profesores que se han creado su cuenta en YouTube, ¿no? Entonces ponen sus clases, desarrollan y envían a los estudiantes, o los estudiantes ya lo siguen y pueden resolver problemas, inconvenientes, ¿no? Entonces, ya no es como más antes cuando nos decían, vaya al YouTube, busque tal video y puede observar. Ahora los muchachos desde pequeños están ya diciendo, voy a tal YouTube o voy a poner en Google para buscar y me va a ayudar a resolver este inconveniente. Entonces, sí, esta nueva destreza ayuda a desarrollar y nos obliga a avanzar bastante, mucho más allá, un cambio totalmente. Eso es Luis. Me parece muy bien, ¿sí? Ha influenciado bastante en la parte del niño, ¿no? Del nuevo estudiante. Bueno, como última pregunta tenemos, según su análisis, ¿la nueva modalidad de estudios ha sido favorable o desfavorable en el progreso académico de sus alumnos? Bueno, no todo es bueno y no todo es malo, ¿no? O sea, también sí, es la parte negativa. Veamos que, como te dije, se comenzó a vivir un cambio sociocultural donde el estudiante ha comenzado a relacionarse más a través de los medios tecnológicos, dígase usted utilizando plataformas de Zoom, WhatsApp, videollamadas u otras redes, ¿no? Que inclusive también hay estudiantes que han llegado a conocer personas fuera del país a través de la red, se relacionan con ellos, pero obviamente no conocemos y no sabemos quiénes son y cuáles son sus intenciones de amistad. Lo que cambia la parte también negativa de esto es que no hay la parte social, la relación, el intercambio, el face to face o el mirarnos unos a otros, ¿no? Entonces, no hay eso. A veces la tecnología, como te dije hace un momento, podemos escribir lo que pensamos, pero en el rato en que le vemos o que estamos al frente en una relación social, reunidos, no sabemos qué conversar, no atinamos cómo expresarnos y nos vamos haciendo a un lado, ¿sí? Nos podemos quedar a un lado. Entonces, hoy en día, por ejemplo, podemos ver que el estudiantado o nuestros mismos hijos llegan a una reunión familiar y lo primero que te piden es la clave del wifi. Y más antes, cuando tú llegabas y pedías, regálame un vasito de agua que me muero de sed, por favor. Entonces, es un cambio total, ¿no? Sí,
la disrupción social es un cambio muy interesante, pero como tú decías, los cambios que se vio ahorita, aspectos negativos en la parte educativa también es que no estuvo el docente face to face para ayudarle a solucionar el inconveniente de matemática o de lengua y literatura. Tuvo que independizarse, tuvo que buscar la forma de obtener redacciones, lecturas. Y entonces, en esa parte sí ha mermado bastante la parte académica. La misma UNESCO recomendó que se vuelva a las aulas porque hace falta eso, la parte que los docentes, la parte académica de los docentes, ¿sí? Y la parte de relación social también entre los estudiantes. Lamentablemente, eh, todavía aún sigue siendo algo imposible regresar a las aulas mientras no pase esta situación de las pandemias. Actualmente se escucha que hay nuevas cepas del virus, entonces no sabemos una más mortales que la otra o avanzan más rápido que las otras. No hay una cura exacta todavía que más que el alejamiento y cuidarnos, ¿no? Entonces, esto es la parte negativa de la parte actual de la educación, ¿no? Que no permite trabajar de frente con los estudiantes. Pero si se da en el caso del retorno progresivo, el retorno progresivo académico quiere decir que si en un aula hay 35 estudiantes, regresarán 10. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede ayudar, sí, porque sería unas clases más personalizadas. ¿Sí? Ayudaría bastante en el retorno porque ya no estaríamos con un conglomerado de 30 bastante, sino estaríamos solo con 10 estudiantes, pero no todo el día, sino en cierta hora. Hoy actualmente ya el ministerio nos ha dicho que al regresar o al retornar clases del periodo 2021, estaremos trabajando más en lengua y matemática, en las dos áreas principales y luego las otras complementarias que son ciencias sociales y las adicionales, las que ya conocemos, ¿no? Entonces, obviamente se va a ir avanzando, pero nos ayuda bastante, ¿no? Esperamos algún día regresar a las aulas y poder tal vez ayudar a mejorar esta situación. Ya ahorita se ha perdido mucho, pero también se ha ganado bastante. Se ha perdido relación entre pares o estar frente a frente, pero han ganado mucho en el conocimiento tecnológico de equipos de tecnología a la vanguardia. Entonces, sí, positivos y negativos que nos ha traído la pandemia. Muchas gracias, estimado licenciado Wilmer. Sí, le agradezco bastante por darse ese tiempo también, por responder las preguntas. Ha sido preciso y muy enriquecedor también para esta área que estoy cursando también. Y bueno, le agradezco mucho. Gracias, Luis. Gracias por considerar nuestra institución para sus prácticas. Estamos al servicio no solo de la universidad por la que se cursa, también de otros estudiantes también que deseen hacer las prácticas preprofesionales. Nosotros estamos muy abiertos porque siempre la práctica es la que te va a ayudar más en tu desarrollo profesional. Por decirse profesional práctico, ¿no? No solo teórico. Muchas Cuídate, Luis, ha sido gracias. un gusto. Que tenga una buena tarde.